Nos acompaña acá en el set de Noticias Telediario el abogado experto penalista, don Eric Gatgens, para poder contextualizarnos en algunos términos y en algunos principios básicos para entender cómo estos tipos de situaciones de una u otra forma afectan a la legislación nacional. Algunos dicen por qué fallos internacionales vienen a jugar en contra o a favor de las leyes de nuestro país. Bueno, para eso está la explicación esta noche. Don Eric, gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, don Hueco. Un gusto saludarlo. Igual, don Eric. Tal vez la primera pregunta que le tengo es el tema de por qué hay fallos internacionales emitidos, en este caso por la Corte Interamericana de Justicia, que tienen que ser tomados en cuenta en nuestra legislación. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene jurisdicción sobre Costa Rica y sobre todos los países que han suscrito este pacto, denominado Pacto de San José, y por lo tanto, en nuestro medio es jurisprudencia vinculante. O sea, es obligatorio de una u otra forma de que si hay jurisprudencia o hay fallos internacionales que de una u otra forma pueden ser aplicables al país, tienen que acatarse sí o sí. Así es, definitivamente. Y así lo ha establecido también la jurisprudencia de la Sala Constitucional desde larga data. Don Eric, mucho se ha hablado también de la jerarquía de las normas antes de entrar a profundidad en estos casos. Cuando viene una jurisprudencia internacional, ¿en qué lugar cae? Porque sabemos de que la Carta Magna o la Constitución Política es nuestra máxima guía, por así decirlo, a nivel jurídico. Una sentencia internacional, ¿en qué lugar deja a la Constitución Política? Bueno, viene a integrar la interpretación que se le debe dar, es una jurisprudencia integradora, es vinculante y en ese sentido se ha establecido que la Constitución Política tiene un rango superior, salvo cuando los tratados de derechos humanos vengan a ampliar el contenido de los derechos. En ese caso podrían estar incluso por encima de la Constitución. En este caso estamos hablando claramente del Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces es el caso que usted estaba mencionando. Exactamente. Ahora, don Eric, podemos explicar también, porque aquí mencionábamos dos casos, el de Venezuela y también el de Nicaragua, pero también hay un tercer caso en contexto que nos explicaba el Tribunal Supremo de Elecciones, vino a actualizar, y esa es la explicación del tribunal, por qué en años anteriores, por ejemplo, Carlos Alvarado o presidentes anteriores podían hacer publicaciones en redes sociales o incluso antes del 2024, que es cuando se integran estas normas a la legislación nacional, podían hacerse hasta conferencias de prensa. ¿Qué fue lo que sucedió con Petro contra Colombia y en el caso de Nicaragua, que vienen a activar de una u otra forma o a modificar la visión que teníamos sobre la veda electoral? Sí, es interesante esto, Michael, porque creo que las tres sentencias de la Corte hacen referencia al tema de los derechos políticos, tanto de los derechos políticos de un funcionario que tiene esa posibilidad o ese derecho de participar en elecciones públicas, como también de los ciudadanos, de escoger a una determinada persona para ser elegido democráticamente. Y es interesante porque cada una de estas sentencias pone énfasis desde mi perspectiva en temas relevantes. Por ejemplo, en el caso de Petro versus Colombia, un tema muy interesante es la necesidad de que haya una jurisdicción que sea la que se encargue de remover a los funcionarios que han sido elegidos democráticamente. Entonces, eso es un aspecto importante porque se ha cuestionado mucho si el Tribunal Supremo de Elecciones podría tener en este caso legitimación para imponer una sanción, por ejemplo, al presidente de la República, destituirlo o inhabilitarlo. Y es interesante porque en esta sentencia de la Corte se pone énfasis en particular sobre esta necesidad, porque en este caso lo que sucedió fue que la Contraloría y la Procuraduría fueron los que impusieron las sanciones respectivas. ¿En Colombia? En Colombia. Y en el caso de Nicaragua, esta sentencia de Gadea versus Nicaragua es interesante también porque tiene que ver con el tema del uso abusivo de los recursos estatales por parte del presidente, por parte de funcionarios públicos, de las entidades centrales, incluso hasta por parte del aparato judicial, en el caso de Nicaragua, que está cooptado por personas cercanas al presidente, en favor de un determinado candidato. Entonces, eso es lo interesante, que es donde encontraríamos ahí un parangón con la situación que se está discutiendo en este momento en este país, ¿verdad? En nuestro país, que es el tema de si el presidente de la República está
de alguna forma favoreciendo a una de las candidatas a la presidencia. En el caso de Colombia, volviendo un poco a ese en particular, cuando se da esa sentencia, lo que se establece es que sea un ente como el Tribunal Supremo o equivalente al Tribunal Supremo de Elecciones el que pueda poner una sanción tan grave como es, perdón, disculpen, la sentencia o la destitución más bien a una persona elegida popularmente, cosa que se había dado, según lo que usted nos explica, por otros entes gubernamentales que no tenían, por así decirse, el respaldo de la Constitución para poderlo hacer. Así es, efectivamente, Michael. Y en este caso es también interesante porque a veces perdemos de vista que el Tribunal Supremo de Elecciones, al final de cuentas, lo que hace es ejercer lo que se llama la jurisdicción electoral, ¿verdad? Son jueces, nada más que tienen una competencia delimitada al ámbito electoral, pero son jueces, ¿verdad? En este caso que se está discutiendo del levantamiento de la inmunidad, lo que se hace es precisamente pedirle a la Asamblea Legislativa que le levante la inmunidad, por ejemplo, en este caso al presidente de la República, para que si se da ese levantamiento ya prosiga la investigación y se den todas las fases respectivas, ¿verdad? Pero esto es interesante porque también en esta sentencia de la Corte Interamericana, especialmente en el caso de Colombia, de Petro versus Colombia, se estableció la necesidad de que no se afectara el principio de imparcialidad del juzgador, en el sentido de que en estos casos en Colombia el mismo ente que se encargó de investigar fue el que sancionó y el que se encargaba de la fase de recursos. Entonces, es importante también que en Costa Rica eso se prevé para garantizar el tema del debido proceso. Toca un punto medular, me parece a mí, porque en este caso el Tribunal Supremo de Elecciones de una u otra forma investigaría y también sancionaría. ¿Va en la línea de lo que se dictó en Colombia? Sí, me parece que en este caso el Tribunal Supremo de Elecciones ha tomado los recaudos para que el órgano que investiga no sea el mismo que sanciona, ¿verdad? Pero ya ese sería un tema que habría que consultarle a los especialistas en materia electoral. Don Eric, una de las grandes preguntas que se han hecho y el mismo presidente y algunas personas relacionadas a gobierno han mencionado es el hecho de que por qué se trae fallos internacionales contra regímenes que se catalogan de una u otra forma dictatoriales, hablando específicamente de Nicaragua, o en el caso de Venezuela, que agregaba nuestro compañero Diego Arce, o en el caso de Colombia. ¿Por qué se hace comparativo a Costa Rica, que es una democracia completamente distinta a las circunstancias? No tiene que ver entonces con los tipos de democracias que hay o los tipos de gobierno, sino más bien, como usted explicaba al principio, con los derechos electorales que existen. Así es, efectivamente. Y bueno, se trae a colación también el caso de Colombia, que es un régimen democrático como el nuestro. Pero yo creo que aquí, Michael, hay un tema importante y es y creo que las tres sentencias también ponen un acento importante en eso, y es el tema de la vigencia del Estado de Derecho. Cuando hablamos de un Estado de Derecho como es Costa Rica, debemos de partir de que las normas rigen para todos los ciudadanos sin distingo de clase, de rango, de el puesto que desempeñen, y desde esa perspectiva las normas lo que buscan es dar seguridad jurídica y a la vez garantizar el principio de igualdad, es decir, que se apliquen a todos de manera equitativa sin que haya ninguna discriminación en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema acá? Precisamente hacer vigente esos principios que he señalado. Ahora, don Eric, otra de las grandes preguntas que se han planteado en los diferentes debates es el hecho de que la Constitución política no dice explícitamente o no dice claramente en un párrafo: el Tribunal Supremo de Elecciones tendrá la posibilidad de investigar, sancionar y destituir a un presidente. ¿Es necesario que esté así de claro en la Constitución política, o con la traída de estos fallos, o la integración más bien de estos fallos internacionales, ese punto deja de ser tan relevante? Bueno, entiendo que en materia electoral precisamente se han presentado también diferentes recursos ante la Sala Constitucional alegando esta temática, y la Sala Constitucional ha señalado que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene la posibilidad de
emitir una serie de reglamentaciones a nivel interno, que es la que le permitiría conjugar estos elementos y posibilitar la aplicación de estas sanciones, ¿verdad? Pero ese es un tema que repito, habría que discutirlo con algún experto en temas electorales. Ahora, el uso de los recursos públicos, viendo el tema de Nicaragua como un reflejo de lo que se está aquí marcando la cancha, por así decirse, a Casa Presidencial. El hecho de que la presidencia no pueda utilizar ningún tipo de recurso público para comunicarlo es una particularidad de nuestro tipo de democracia, porque en otros países, pongo de ejemplo Estados Unidos, por ejemplo, que uno ve a los presidentes, veíamos hace poco tiempo al expresidente Biden haciéndole campaña electoral desde la Casa Blanca específicamente a la candidata del oficialismo en ese momento, a la candidata demócrata. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo tratar de explicarle a la gente las diferentes regímenes que existen y cómo aplica la ley en esos regímenes que son distintos a los nuestros? Claro, bueno, en el caso de Costa Rica y precisamente en estas sentencias de la Corte Interamericana es interesante, Michael, porque se habla mucho de esto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si se parte de que las elecciones deben ser pluralistas, debe darse en igualdad de condiciones, lo que se estaría haciendo al utilizar recursos públicos por parte del presidente o de otros funcionarios públicos, al favorecer una candidata o un candidato, sería afectar este tema de la equidad, de la paridad, de la igualdad de condiciones, y ahí es donde me parece que se afecta ese principio del pluralismo democrático. El hecho de que no se haya mencionado nunca explícitamente a un nombre en particular, o sea, el presidente en su momento, y no quiero comprometerlo con la pregunta, pero el presidente en su momento ha dicho, bueno, se necesitan 40 diputados, se necesita una visión país, etcétera, etcétera, pero nunca ha dicho, voten por Laura Fernández. De hecho, doña Pilar me retó aquí en vivo y retó a todos los costarricenses diciendo, dígame un momento, sáqueme un clip donde el presidente ya ha dicho, vote por fulano de tal, no le pongamos nombre, no digamos Laura Fernández, vote por esta persona X. Eso necesariamente en la sentencia de Nicaragua también se refleja esa necesidad de nombrar a una persona, o puede ser a través de un discurso que pueda sugerir a una persona. Bueno, en esta sentencia, Michael, no se entra en ese nivel de detalle donde uno podría encontrar similitudes con la situación en Costa Rica, ¿verdad? Pero sí se pone énfasis a que en general debe evitarse el uso abusivo de recursos estatales para favorecer a un determinado candidato, ¿verdad? Entonces habría que contextualizarlo en ese sentido, si precisamente lo que está haciendo, lo que se está acusando aquí por beligerancia política entraría en ese contexto, ¿verdad? Ya eso le correspondería pues al Tribunal Supremo de Elecciones determinarlo en manera concreta. Para finalizar, don Eric, el hecho de que hayan sentencias, y lo hablábamos el otro día, claramente nuestra Constitución data de más de 70 años, mientras que las redes sociales, los movimientos tecnológicos han ido cambiando y no se actualizan. ¿Cómo interpretar la Constitución política? Y sé que es una pregunta muy abierta, pero ¿cómo interpretar las leyes y las normas que existen actualmente y que nos rigen a tecnologías que van mucho más avanzadas y que cuesta mucho llegar a actualizarlo, y que también algunos ven un riesgo en actualizar una situación como es la Constitución política? Claro, ese es un problema, Michael, que sucede en todas las áreas del derecho, ¿verdad? En el derecho penal es también así, ¿verdad? El derecho siempre va a ir detrás de la realidad, porque la realidad es más cambiante, más vertiginosa, y es casi imposible que el derecho vaya a la par de la realidad o vaya incluso adelante, ¿verdad? Lo normal es que el derecho precisamente vaya detrás de esa realidad. En el caso de la Constitución política, pues no es una excepción, y correspondería en este caso a las personas que les toque interpretar la Constitución hacer una interpretación conforme a la Constitución, conforme al espíritu de la norma, y tratar de valorar si esos nuevos fenómenos se pueden interpretar
a la luz de los diferentes principios que también informan la Constitución. Tal vez es más fácil de explicarlo desde el punto de vista de lo penal, que lo hemos visto también muy actualizado en las investigaciones judiciales que existen, las pocas herramientas a veces que tienen el mismo organismo de investigación judicial para poder adelantarse a la tecnología que tiene la mano criminal. Totalmente de acuerdo. Y como bien usted lo dice, en el caso del derecho penal, es un ejemplo paradigmático de cómo el derecho se va quedando atrás de la realidad y surgen fenómenos cada vez más innovadores de nuevas formas de criminalidad que no están previstas en la legislación. Y en el caso del derecho penal existe además una restricción importante, y es que no se puede hacer una interpretación que se denomina in mala parte, es decir, en perjuicio de la persona investigada, y únicamente se puede hacer la analogía para favorecerlo. Entonces, en el derecho penal habría una restricción total de que si no hay una norma expresa que prevea esa conducta, no se podría sancionar. Si estamos tarde, don Eric, en temas como lo que es redes sociales, no me imagino lo tardísimo que estamos, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, a cómo va avanzando. Totalmente. Eso, a usted como experto, ya saliéndonos un poco del tema, como experto en materia y que le ha tocado defender y también acusar casos graves en ese sentido, ¿cómo lo analizan a futuro? O sea, ¿qué preocupaciones les genera a ustedes, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial? No lo limitemos a lo electoral, a cualquier tipo de delito tan avanzada versus la legislación que hay. Claro, no, esa preocupación es muy legítima, Michael, porque precisamente mediante el uso de inteligencia artificial ya se han visto casos en otros países de formas de delincuencia muy novedosa, muy peligrosa, muy sofisticada y que puede causar un daño de grandes dimensiones, ¿verdad? Y creo que en Costa Rica ya es hora de que nos sentemos precisamente a ver este tema y de plantear reformas importantes al Código Penal para prever este tipo de conductas. Y eso aplica a todos los otros códigos. Así es. No necesariamente al penal. Totalmente. Bien, don Eric, le agradezco mucho estos minutos que nos dedicó esta noche para podernos poner en contexto de estos casos y también de una vez aprovechamos para mencionar el tema de lo lejos que estamos de actualizarnos en mucha materia que es necesaria para tener la famosa justicia pronta y cumplida que se necesita. Con todo gusto. Buenas noches. Bien, es don Eric Gajen a quien le agradecemos su visita esta noche.